Nos encontramos en la laguna de Bosque Azul. Esta laguna es una de las más extensas y místicas de la región. En ella podemos ver que se encuentra inmersa en un manto profundo de bosque. Bosque habitado por diferentes especies, plantas y animales. Los atardeceres en esta región representan una joya maravillosa para el recuerdo. Estas reservas se encuentran hoy día amenazadas por el calentamiento global, la contaminación y todos aquellos caminos que nos llevan hacia la destrucción del medio ambiente. Parte de estos videos son para concientizar a todas las personas que nos ven y que nos escuchan a conocer cómo existen diferentes nichos en todas partes del mundo en la cual todavía existen esferas herméticas de vida, esferas en las cuales se puede vivir en armonía, en tranquilidad, en el cual se respira un oxígeno puro, se sienten los rayos del sol y se puede disfrutar con toda la familia, amigos y acompañantes. En esta zona de la laguna también se puede uno dar un baño. Nos damos cuenta de que al estar dentro de una reserva boscosa, incluso con un clima frío, podemos entender que el agua está bastante fría, amigos. Pero pues vamos a descubrirlo. Estamos viendo a nuestro sexy modelo que está preparándose para darse un chapuzón. Viendo tanta naturaleza, tantas maravillas en este bonito lugar, no nos eximen de querer darnos un pequeño chapuzón para descubrir un poquito más la experiencia. ¿Qué tal? ¿Está fría el agua? Está buenísima. Tenemos a nuestro camarógrafo que se ha aventado al agua para seguir disfrutando esta experiencia un poquito más de cerca y en contacto con la naturaleza. Vamos a perseguirlo con la balsa para que no se nos vaya a ir y luego no podamos rescatarlo. Pero se ve que está de maravilla. En unos momentos también vamos a probar el agua, a ver qué tan rica está, pero a lo cual hay que prepararnos y hay que guardar el equipo para que no se vaya a perder la grabación y podamos presentarles todo este bonito paisaje a todas las personas que quieran visitar Chiapas. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Marc Sánchez y acompáñame a descubrir esta bonita aventura en Chiapas. Estamos... Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Marc Sánchez y acompáñenme a descubrir esta bonita aventura dentro del bosque de la reserva de Lagos de Montebello. Vamos a ver todo lo que nos prepara y todo lo que nos tiene este bonito lugar, esta bonita reserva. No te lo pierdas, por favor. Acompáñanos de principio a fin con este video para que no te pierdas nada y puedas pasar a visitarnos a este canal que está dedicado para ti, dedicado a que tú puedas conocer y puedas descubrir diferentes experiencias que puedes disfrutar aquí en este bonito estado, el cual es Chiapas. Nos encontramos en el municipio de La Trinitaria, en la Reserva Natural de Lagos de Montebello. No te lo pierdas, suscríbete por favor y si te gusta, dale manita arriba. Amigos, estamos en estos momentos en el Museo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el cual pueden ver a mis espaldas, y vamos a darles un pequeño recorrido para que puedan conocer más o menos cuál es la vegetación, cuál es la fauna local y parte de las características de esta bonita reserva natural. Por favor, acompáñame a disfrutar y a conocer este bonito lugar. Vamos a adentrarnos al museo para ver qué nos tiene preparado. En estos momentos estamos en las grutas de San Rafael del Arco. Como pueden ver, son formaciones rocosas naturales, las cuales nos permiten conocer un poquito de la geología del lugar. Acompáñame a conocer
parte de los espacios geográficos que nos regala esta bonita reserva. También de este lado nos vamos a trasladar rápidamente a la zona de bosque, que podemos apreciar parte de la vegetación del lugar. Esperen un momento, acabamos de encontrar uno de los animales endémicos de la región. Este es el armadillo. Vamos a tratar de acercarnos sin que se dé cuenta de nuestra presencia. Como pueden ver, el animal se mantiene estático. Vamos a ver qué tan cerca podemos acercarnos para apreciar este bonito ejemplar. Pueden ver que pudimos estar cerca del bonito animal sin poder alterar su naturaleza. Acompáñenme y sigamos disfrutando de este bonito recorrido. En esta parte vamos a encontrar en primer momento la diversidad conforme a la vegetación que se encuentra en el área. Como podemos ver, hay diferentes tipos de orquídeas. Quiero que observen las diferentes orquídeas que podemos encontrar en esta reserva natural. Estas orquídeas representan una parte importante del equilibrio de este ecosistema. De este lado podemos encontrar diferentes tipos de hongos, así como de vegetación. Acompáñenme por acá, ya que les vamos a presentar parte de las aves de la región. Como pueden ver, encontramos el pájaro carpintero, los pájaros chipes, aguilillas y gavilanes, así como águilas, halcones, trogonidos y quetzales, tucanes, crácidos, garzas y semejantes, así como cormoranes, búhos, tecolotes y lechuza. Colibríes, que son pequeñas avecitas que tienen la función de recolectar el néctar de las flores para así ayudar a la polinización de las mismas y seguir contribuyendo a este hermoso ecosistema el cual les estamos presentando el día de hoy y el cual queremos que visiten, por favor. Cuando se hagan una vuelta por Chiapas, pasen a la Reserva Natural de Lagos de Montebello y visiten el Museo Nacional de la Reserva. Les aseguro que no se van a arrepentir y van a encontrar diferentes sorpresas. Aquí podemos encontrar diferentes animales o reptiles que conforman una parte importante del ecosistema. El leoncillo, la culebra, ojo de gato, por allá abajo está la culebra, lagartijera común, la zorra gris, la rana leopardo, la rana arborícola, así como diferentes tipos de anfibios. Acá podemos ver la gallareta americana. Vaya, qué sorpresa, miren, tenemos aquí otro animal endémico de la región. Vean, se mantiene estático, tranquilo, está en su terreno, no tiene miedo, no teme a la presencia humana. Podemos ver que podemos tocar al animal, incluso se mantiene estático y no se mueve para nada. Vamos a dejarlo tranquilo para que conserve su espacio y nosotros tomaremos la distancia pertinente para seguir dándoles este tour en este bonito museo. Acompáñenme, por favor, y vamos a presentarles una toma aérea de lo que representa el área natural protegida de Lagunas de Montebello. Actualmente, una de las actividades que amenaza esta bonita reserva son la tira de basura inconsciente. Realmente debemos de tomar en cuenta que conservar la naturaleza es un trabajo de todos y para todos, así como la extracción y venta de orquídeas, la cual no está permitida, puestos irregulares y principalmente la caza indebida de animales, ya que este es un parque nacional, su fauna y su flora están protegidas, así como la tala de árboles en la región. Si me acompañan de este lado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas nos ha regalado una vista del Parque Nacional desde las alturas. Podemos ver que la entrada de Comitán de Domínguez, si ustedes se trasladan tal vez de la Ciudad de México, tienen que llegar a Tuxtla Gutiérrez. De la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, trasladarse a la ciudad de Comitán de Domínguez y dirigirse hacia el municipio de La Trinitaria, en el cual inmediatamente podrán encontrar Hidalgo, Nueva Esperanza, El Ocotal, Tierra Blanca y la caseta de ingreso. En este punto de la caseta de ingreso es muy importante trasladarse hacia la izquierda, porque de ahí hacia la izquierda encontramos las oficinas operativas del parque,
así como el museo en el que nos encontramos en este momento, y como vieron anteriormente, nos trasladamos en balsa. Podemos ver que alrededor se encuentran las diferentes colonias que conforman o que se encuentran dentro de este parque nacional. Estas colonias albergan a todas las personas que contribuyen al cuidado y a la conservación de estos bonitos lagos. De este lado está la laguna principal, la laguna de Montebello. Pues bien amigos, eso es todo por el video de hoy. Por favor, suscríbete en este canal, ayúdanos, regálanos un like y no te pierdas todas las sorpresas y los videos que tenemos para ti en adelante. No olvides suscribirte y por favor comparte este video para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos y presentarte más sorpresas para ti. ¡Hasta la vista! Acompáñanos a ver la tercera parte de este bonito video del Parque Nacional Lagos de Montebello. Vamos a verlo y no pierdas detalle a todo lo que te tenemos preparado.